Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y este es el proyecto GTG. ¡Ey! ¿Qué onda, men? El otro día posté una foto con mi amigo Will tomándole una foto a una bombilla de Navidad y la posté en las redes sociales. A lo que muchos me mandaron varios mensajes diciendo: andas celebrando fiestas paganas. Menos mal que lees la Biblia. A lo que mi respuesta fue: oye, tranquilo, viejo. Y para los que no saben qué significa la palabra pagano, porque a algunos les encanta ocupar la palabra pagano y ni saben lo que significa. La Real Academia nos dice que los paganos son aquellos que adoraban ídolos y que creían en muchos dioses, especialmente los antiguos griegos y romanos. Y con respecto a la Navidad, yo creo que hay mucha confusión y desacuerdo debido a la semántica, o sea, el significado de las palabras que se usan. Empecemos por aquí. El diccionario nos dice que el término Navidad, por definición, es el nacimiento de Jesús o la fecha donde se celebra su nacimiento, ¿ok? Eso es lo que dice el diccionario. Señores, si la palabra Navidad por definición se refiere al nacimiento de Jesús, el origen de la Navidad no es pagano, el origen es Jesús. Porque por definición lo que se está celebrando, o por lo menos lo que se debería de celebrar, es su nacimiento. Pero porque algunos lo pidieron, veamos un poquito de historia con respecto no al nacimiento de Jesús, sino con respecto a esta fecha. Varias fuentes nos dicen que desde hace mucho tiempo, alrededor de estas fechas de diciembre, gente celebraba. ¿Por qué? Porque el invierno estaba a punto de acabarse, o sea, Narnia estaba a punto de volver a la normalidad. Los romanos, que entran en esta categoría de paganos porque creían en un montón de dioses, en esta fecha celebraban a Saturno, el dios de la agricultura, por la misma razón, porque el frío se iba a terminar, porque no tenían que trabajar tanto y porque pronto la temperatura normal iba a volver. Esta celebración se llamaba Saturnalia, que no sé ni siquiera si lo estoy mencionando bien, que a mí me suena como Disneylandia, pero eso no tiene nada que ver. Y la celebración duraba una semana y terminaba el 25 de diciembre. En el Imperio Romano esta celebración se hizo famosa y conocida. Así que en el siglo IV, la Iglesia Católica Romana, que era la iglesia dominante en Europa en aquel tiempo, dijo: vamos a escoger una fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Por qué no escogemos el 25 de diciembre? Ellos dijeron: va, nos parece. Así que mientras había otra gente celebrando a otros dioses en esa fecha, vinieron una vez más los seguidores de Jesús y dijeron: vamos a redimir esa fecha con permiso y en vez de celebrar a su equipo, vamos a celebrar a Jesús. Espero que no les moleste. Lo llamaron la fiesta de la Natividad. Desde ahí agarró velocidad y evolucionó a lo que hoy se le conoce como Navidad. Y honestamente no me daban ganas de meterme tanto a este tema, porque lastimosamente muchos cristianos tienden a pasar más tiempo debatiendo entre sí que si el internet es pagano, que si esta fiesta, el origen de aquel tiempo en aquel lugar era pagano. Y entre todo esto, muchas veces perdemos el enfoque y terminamos olvidándonos de Jesús. Ahora, es muy posible que sí había un grupo de gente en aquel tiempo, en esta fecha, celebrando a otros dioses e ídolos. Y sí, ese es otro equipo. Pero señores, en este video no vengo a luchar por los arbolitos, los venados, Santa Claus, los villancicos. Eso realmente no me interesa tanto. Haz lo que vos querás. Si quieres comprar un arbolito, poner lucecitas, cantar Feliz Navidad en guitarra, Feliz Navidad, chica, chica, cha. O si quieres quedarte en tu casa haciendo nada, ok, bien por vos, es cosa tuya. Después me cuentan. Lo que sí te voy a recomendar es que si vos le perteneces a Jesús, entonces celebra a Jesús. Punto. Con respecto a esta fecha de Navidad, ¿qué crees que te diga? Aquellos que son seguidores de Jesús tienen una fama de agarrar cosas que no fueron diseñadas originalmente para celebrar y apuntar a Jesús, incluyendo fechas, y las usan para apuntar y celebrar a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos tan apasionados por Jesús, men, no podemos evitarlo. Te doy un ejemplo. El creador de Facebook es ateo y en vez de reunirnos todos nosotros y decir: ¿será que el origen de Facebook es pagano? ¿Será que su uso original fue pagano? ¿Qué pensás vos? Yo creo que sí, no sé. Mejor dejemos de perder el tiempo y usemos el Facebook para apuntar y celebrar a Jesús. ¿Les parece eso a ustedes? A mí sí. Entonces aprovechen esta fecha para celebrar el nacimiento del hombre que dijo ser Dios y que aún estando clavado públicamente en una cruz, le pide a su Padre que perdone a aquellos que le hicieron ese acto humillante y denigrante. El mismo que sobre él tomó la ira justa de Dios que tuvo que haber caído sobre vos, porque eso es lo que vos merecías. Y así él demostrando para vos amor incondicional e inmerecido. No nació el 25 de diciembre, pero el punto es que nació y vino a revolucionar y a rescatar a los perdidos como vos y yo. Así que sí, tenés motivo de celebración. No lo desperdicies. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Dale like, favoritos, pásaselo a todos sus amigos que posiblemente les interese este tema.
Muchísimas gracias, señores, por suscribirte a mi canal Proyecto GTG. Ahí está el Facebook, Twitter, Instagram y Vine. Chequen las redes sociales, ahí subo cosas que posiblemente les interese a ustedes. También chequen la página web, que por cierto la estamos renovando para que quede al toque. proyectogtg.com. Ahí subimos cosas súper random, incluyendo diarios o blogs escritos cada miércoles, siempre tratando, y obviamente siempre tratando cada viernes, nuevo video para ustedes con mucho amor y cariño, porque los queremos tanto, ¿ok? Y eso creo que es todo, así que espero que tengas una semana excelente. Los queremos muchísimo. Cualquier cosa, aquí nos vemos.